Es la aleatoriedad, el azar del universo. Hoy estás y mañana no. Séneca decía que los animales salvajes corren de los peligros que ven y, una vez a salvo, dejan de preocuparse. Los humanos, sin embargo, nos atormentamos por lo pasado y por lo que está por venir. Pero yo creo que lo único que existe es el presente. Presente en el que, tras recorrer la Ruta 66 en el episodio anterior y acampar en medio del desierto, me dispongo a conocer un poco de la historia de Arizona, aprendiendo de las tribus de este gran continente para no repetir el pasado ni tampoco temer al futuro. Este es el sitio arqueológico de Palatkey. Y una de las razones por las que estoy viniendo a esta ruta, bueno, aparte de porque esto es preciosísimo, es porque hay varios sitios arqueológicos y petroglifos. Y es que resulta que aquí en esta zona vivió una tribu llamada la tribu Sinagua, nombre que fue adjudicado por mis ancestros porque no encontraban aquí arroyos ni corrientes grandes de agua, entonces los llamaron los Sinagua. Pero ellos se fueron antes de que llegaran los españoles. Se estima que sobre el 1400 ya se habían ido. Pues según cuentan los arqueólogos, por causas como sobrepoblación, cambios ambientales o pugnas político-religiosas. Tenían ahí algunos asuntitos, creo que con los Hopi o con los navajos. Sin embargo, como no tenían desarrollada la escritura, pues realmente no podemos saber mucho, solo lo que dejaron pintado o construido. They talk about history, they talk about their hunting and how they live. That's a natural place to express those kinds of things. Siempre pienso quiénes eran, qué pensaban, qué sentían, cuáles eran sus sueños, sus temores, sus angustias. Out there, it's extremely hot, but you come here, it's a natural place, so they have some protection. It also acts as like a amplifier, maybe. Mm-hmm. You can hear the valley. If you're hearing people you don't know about, you have a good heads up. Somebody's coming. La verdad es que estaban en un buen sitio los Sinagua, ¿eh? Los que vivieron aquí no eran tanto mis ancestros. Pero si nos remontamos muy atrás, sí, porque en algún inicio, según dicen, todos salimos de lo que hoy es la actual Etiopía, de nuestro común tatarabuelo, nuestro grandísimo abuelo común. Y aunque probablemente el Australopithecus no tuvo una vida sencilla, estos problemas seguramente no los tenía. No, tío, no me funciona el teléfono y estoy entrando a Phoenix. ¿Ahora cómo llego? Esto es enorme. Es una ciudad gigantesca. Y necesito el mapa. Me voy a tener que parar para que se enfríe de nuevo. 45 grados, nada más y nada menos. Y me han dicho que no hace tanto calor. Aquí en la sombra me voy a tener que parar hasta que se recupere el teléfono. ¿Cómo dependemos de la tecnología, eh? Se me calienta el teléfono y ya no soy nadie. Bueno, hasta que se enfríe un poco. Que tío, estos criminales. 44 grados. Y de verdad que me dijeron que hoy era un día fresquito. Todos los tacos y todas las salsas que me comí en México las estoy sudando en Arizona. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Mira cómo está esto. Y ahora, pues ahora me voy hacia el norte de Arizona con intención de pasar a Utah mañana mismo. De Sedona bajé a Phoenix para cambiar la batería de la moto, la llanta trasera y apretar unos tornillos. Apretados todos menos los de la cabeza, me dirigí a las reservas Navajo y Hopi, donde esperaba encontrar a un interesantísimo personaje del que me habían hablado. Monzón a la vista. Una cosa que sucede en Arizona en esta parte del año es el monzón. Me han dicho que en ocasiones viene acompañado de tormenta de arena. Yo asociaba el monzón más a la India, el sudeste asiático, todo eso. Y sin embargo, mira, aquí está el monzón. Lo bueno es que hay un bello arco iris allí y un hermoso atardecer allá. Gózatelo a la verita tuya. Eso.
rodeada de tiburones, mucho traqueteo y monillo pegadita a ti. Increíble que ayer tuve el monzón a la derecha, hoy lo he tenido de frente y ahora a la izquierda, pero no he estado todavía en el medio, así que le voy a dedicar una canción. Ah, tú verás, ay, a la verita tuya, a la verita tuya, a la verita tuya. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque de celos me muera, gózatelo, dale. Estoy llegando al monzón Amén. y que me tengo que poner, después de mucho tiempo, el traje de lluvia. También tengo cerezas, he comprado plátanos, frutitas varias, todas más industriales que nada. Pero es que aquí es difícil encontrar cosillas orgánicas en los supermercados industriales. Tampoco era para tanto, ¿no? Hasta lo agradezco, porque ha bajado la temperatura a 21 grados después de los 45, 46, 47, 48 que he estado sufriendo. Agradezco mucho cada gotita de agua que caiga sobre mi moto y sobre mi ser. Lo agradezco también por otra razón, y es que uno de los destinos de hoy son las Grand Falls de Arizona. Aquí también hay una grande cascada que solo merece la pena ver, según me han dicho, si tienes la certeza de que ha estado lloviendo. Y según he visto y según he preguntado, ha llovido casi todos los días. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo están esas grandes cataratas. Una de las paradas que quería hacer este día es esa que te prepara para el impacto. Vi en el mapa que aquí en esta parte de Arizona hay un pedazo de cráter que flipas. Una de las cosas que me fascinan de los meteoritos es imaginar los cientos o miles de años que estuvieron viajando en el universo hasta llegar aquí. Que su destino final fuera reventar contra la Tierra. Pues seguro que pequeño no era para haber hecho ese cráter. Pero ¿cómo tuvo que ser el que impactó contra la península del Yucatán, que terminó con el 80 y pico % de la población de la Tierra, dinosaurios incluidos? Es la aleatoriedad, el azar del universo. Hoy estás y mañana no. Y la geografía de Arizona es prueba de ello, pues donde solía haber bosque, ahora hay desierto. Y donde solía haber desierto, a veces encuentras bosque. Tengo la ilusión en el día de hoy de ver alces. Me han dicho que en esta zona hay un montón y que son más grandes que un camión. De momento no he visto ninguno. ¡Wow! Mira, madre mía. Y si vas a toparte con un alce, mejor que no sea de frente. ¡Qué preciosidad! No sé si son alces. ¡Ay, pali, chaval! ¡Que me lo como! ¡Wow! ¿Te imaginas que a esta altura de la película me empotro contra un alce hembra? Un alza. Y el alce hembra me alza la moto hasta el cielo. Es lo más cerca que me ha pasado un bicho grande de esos en mi vida. Me he imaginado muchas veces recorriendo estas carreteras, las rectas infinitas de las películas. Soy cinéfilo y me encanta el género del road trip por razones obvias. ¿Cuántas veces no me imaginé estar recorriendo en moto estas carreteras? En Estados Unidos, este tipo de carreteras se llaman scenic roads, carreteras escénicas. Por lo que os hago una pregunta. ¿Te gusta conducir? Porque a mí sí. Me encanta conducir. Me encanta conducir.
y más aún con destino a una comunidad indígena. Aquel día iría a la Reserva Navajo, la cual ocupa un vasto territorio a lo largo de 4 estados. No entrar, solo residentes locales después de este punto. Lo voy a respetar, por supuesto. Y cuando más lo necesitaba, justo por detrás de mí, la solución pasaba. Bueno, pues he hablado con el hombre ese de la furgoneta y me ha dicho: solo no puedes, pero conmigo tal vez sí. Tal vez. Le he preguntado: ¿qué pasa si cruzo yo solo? ¿Que es peligroso o algo o qué? Y me ha dicho: esta gente tiene armas, es muy estricta con el tema de que vengan extraños. Esperamos que él es navajo, le he visto la cara y seguro que con él voy bien. Este hombre es mi salvoconducto. Go ahead of me. Close to you but ahead. No, just go ahead, wherever your map is. I go about 8 miles, then I turn to the right to my house. All right. You keep going wherever your Google map is. This is part of the Navajo reservation, right? Navajo Reservation, yeah. All right. My name is Wallace. Wallace. Yeah. Augustine. Augustin. Yeah, nice meeting you, Wallace. It's an honor crossing your reservation. Yes. Thank you for the permission. Pues con el salvoconducto de Wallace cruzo esta tierra, que no me habría atrevido a hacerlo si no hubiera sucedido eso. Y algo muy curioso de esta reserva es que dentro hay otra reserva. O sea, es la reserva de la reserva. Es la reserva Hopi. Y ahí hay un pueblo llamado Jotevilla, donde una amiga me ha dicho que vive un personaje que sopla vidrio, un indígena Hopi que se dedica a soplar vidrio y que además es poeta y persona que habla muy bien de su pueblo, por así decir. Así que voy a intentar llegar, voy un poco mal de tiempo, pero la idea es llegar. Lo que me pregunto ahora es si dentro de la reserva Hopi hay otra reserva de otro pueblo indígena, o sea, la reserva de la reserva de la reserva. ¿Quién sabe? Oh, Oshu mare, le, 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 mare. Oshu mare, le, le. Oh, Oshu mare, le, 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 mare. Oshu mare. Según el mapa, creo que empalmo aquí con una carretera. Tramo cumplido con éxito. Continuamos. Hay una cosa que admiro de Estados Unidos y es el sistema de reservas indígenas que existe. Aquí entro a la reserva Navajo. Esto tiene muchas implicaciones. Una de ellas es que aquí tienen ellos su propia ley. So the law here is yours, it's not from the country. It is from the country, but it's, like I said, it's a little bit different. Ok. Y recordemos que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. A partir de aquí para allá, si las cosas funcionan de otra manera, es mejor que te enteres. En esta línea invisible, lo que se puede y lo que no se puede hacer difiere. En toda América Latina no abundan tanto. Y sin embargo, uno mira el mapa de Estados Unidos y encuentra un montón de territorios que están literalmente entregados a las comunidades nativas. No digo con esto que esta sea la mejor solución a todo lo que pasó, pero entre tenerlo y no tenerlo, me imagino que es mejor tenerlo. Entretener y entretenerlo. La palabra entretener se define como distraer a alguien impidiéndole hacer algo. ¿Qué será? Veamos qué nos dice un navajo originario de esta zona. But we do have a treaty. But each tribe in North America has different treaties. They're not all the same. I guess that's the treaty that we signed. We didn't know that. We didn't read the fine line, you know, because we didn't understand English at that time. Bueno, he estado investigando y el terreno total de Estados Unidos otorgado a las comunidades indígenas reconocidas por el Estado es del 1,33%. La verdad es que no es mucho, teniendo en cuenta que antes era el 100%. Reservation, which is more of a prison type, control the people. The government has its hand in us to minimize our livestock, which is our resource. Before that, we had rights to hunt, but now
just limited to certain things. Que para él la reserva sea sinónimo de cárcel, porque si salen de aquí pierden todos los beneficios. Este hombre tiene la teoría de que la razón por la que los han metido a la escuela décadas atrás es para que paguen impuestos, para que estén metidos dentro de la sociedad y contribuyan impositivamente al Estado. Out of going through school, and there was another school that we have to go to, which is high school. Then when we got to high school, there's another school that you had to go to, which is, college. So it just kept going, up and up and up. So, but the whole idea is that one of these days that you are going to pay taxes. Su manera tradicional de vivir, pues tal vez no sea económicamente conveniente. Also, our own people has been transformed to that kind of society. I think the first thing they take away is their hope. And then after that is your family. And then after that is your belief. And everybody's on a rat race now. Ahí está la respuesta. Rat Race o carrera de ratas. Es una búsqueda inútil que no lleva a ningún lado, que simplemente es para entretenerse. La palabra Hopi significa literalmente hombre pacífico o ser pacífico. Y una de las profecías Hopi que más me llama la atención es la de los guerreros del arco iris, la cual dice lo siguiente: cuando toda la tierra sea devastada, los animales hayan muerto y ya no haya de qué vivir, una nueva tribu surgirá de la tierra y todo volverá a florecer y reverdecer como antaño. Esa tribu será conocida como los guerreros del arco iris. Y tal y como dije en la charla del Rototom Festival, la cual podéis ver íntegra en YouTube, somos nosotros. No hay que seguir esperando. Por eso estoy yendo a conocer a Ransom. Por eso estoy aquí. Y el tiempo ha llegado. ¡Eso es un guiño del destino! ¡Qué bonito, tío! Como encuentra a Ransom, ya esto está el día hecho. Here comes the sun. Here comes the sun. Va a salir el sol. Va a salir el sol por ahí. Casi seguro. Ah, casi. It's alright. I'm looking for a guy called Ransom. Do you know him? It's the one that blows crystal. Yeah, exactly. Anyways, I think that maybe today is a bit late, so I was looking for a hotel or something, a place to stay. There really isn't anything. Anything? Creo que la mujer ha estado a esto de decirme quédate en mi casa. Pero creo que al final le ha dado un poco de cosilla y no me lo ha dicho y me ha dado un poco de pena a mí pedírselo. Pues ha hecho de noche. Sé que Ransom está por aquí en la zona, pero como no me he podido contactar con él, le escribí de mil maneras. Entonces aquí no hay ni hoteles ni nada de nada. Tengo dos opciones, o acampar o conducir una hora de noche hasta donde haya un motel o algo así. No sé qué hacer. Bueno, pues según Google es aquí, en el Hopi Cultural Center. Tío, me voy a quedar en el Centro Cultural Hopi. O sea, es el único alojamiento que hay y cierran en 15 minutos. Y me parece que hay una tienda con artesanías y todo. Todo siempre pasa por algo. A ver a quién conozco. Yo creo que esta gente me va a redirigir a otra gente. O por lo menos lo voy a intentar. Hello, how are you? I'm the guy who called my phone. Agustin, yes. So this is like a cultural center, actually? This is the cultural center. And what activities are done here? Here we have the gift shop, the museum right here. Actually, I'm looking for an artist. It's called Ransom. It's a glass blower. Oh, you know what? Somebody just left here from Hopella. I bet she will be here to open in the morning. La familiar de Ransom me ha dicho que lo encuentro aquí. Aún con la duda
de si encontraré o no a Ransom, que creo que sí lo voy a encontrar. Ya solo estar aquí ha merecido muchísimo la pena. Estoy cerquita, o sea, el siguiente pueblo Hopi está a 15 minutos, así que no me voy a poner la ropa hasta después porque hace calorcito. Según el mapa es por aquí. A ver, por aquí tengo que preguntar dónde vive Ransom. ¿A quién pregunto? Ya, tranquilo. Joder, 4 perros localizados. Me voy a tener que mover. A ver, ¿sabéis dónde está Ransom? Hello. How are you? Is Ransom around? Ransom is involved in ceremony right now. He won't be available till tonight. La mujer de Ransom me pidió que le dejara mi número para poder avisarme cuando su esposo volviera. Y, por lo pronto, eso sería todo lo que lograría. Desgraciadamente no hemos tenido suerte. Según me ha dicho su señora esposa, Ransom va a estar todo el día de hoy y de mañana preparando una ceremonia. Es una bendición hacer este viaje y al mismo tiempo es una cárcel porque todo es tan grande y tantas cosas por hacer que con gusto en condiciones normales me quedaría a esperarlo, pero creo que no puedo. Voy a ir a una gasolinera a tomarme algo fresquito y a meditarlo. Pero creo que sí, que mi corazón me dice que debo continuar. En un rato lo sabréis vosotros, porque en un rato lo habré sabido yo también. Tenía mis dudas de si quedarme o no. 1 hora me ha llevado tomar la decisión. Thank you for the watermelon, it was super tasty. Thank you very much. See you later. Todas las señales confirman que la decisión es la correcta, que tengo que cambiar mis planes y quedarme aquí 1 o 2 noches o las que haga falta. He estado dudando, digo, me va a cambiar demasiado los planes, no puede ser. Agustín, ¿cuándo vas a poder tener la oportunidad de estar en una ceremonia Hopi? Quédate, tío. De la ceremonia no se grabará nada, pero ¿qué importa? También quiero vivirlo yo. No todo tiene por qué contarse en vídeo. Y he aquí uno de los grandes aprendizajes de este viaje. Lo difícil a veces es discernir entre qué se graba y qué no. Pero cuando la opción es o no se graba o no se vive, se hace mucho más fácil decidir, especialmente si antes del día de la ceremonia te invitan a cenar con toda la familia Hopi. Bueno, pues ya me han avisado de que venga a cenar y aquí estoy viniendo. Por fin voy a conocer a Ransom. Algo me dice que va a ser espectacular. Tranquilos, ya me conocéis. ¿Ya me conocéis? ¿Soy el de antes? ¿Yo? ¿Cuánto perro? Hello. How are you? Hello, how are you? Agustín, nice to meet you. Agustín. Bueno, pues ha sido espectacular conocerlo. Mañana a las 6 de la mañana voy a ir a la ceremonia. Son las 6 de la mañana y estoy yendo a la ceremonia Hopi. Es una de las 2 más importantes del año y desgraciadamente esto pues no lo voy a poder filmar porque no se puede grabar absolutamente nada. El día que publique el libro pues lo sabréis, pero de momento esto es para mí. Vamos para allá.